Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Clase 19. Hoy les quiero contar cómo funciona un equipo de aire inverter. ¿Sí? Vamos a ir de a poquito entrando. Les quiero contar cuáles son las diferencias con los otros equipos. Y para ya ir viendo en un equipo, ¿sí? La clase próxima vamos a tener un equipo donde les voy a mostrar su comportamiento, ¿no? A diferencia de los equipos que llamamos on-off. ¿Está bien? Vamos a separarlos en términos. Primero, los equipos split que venían hasta hace un tiempo, vienen todavía, son conocidos como on-off. ¿Por qué on-off? Porque la unidad exterior, y más precisamente el motocompresor, prende y apaga cuando logró la temperatura en el interior, ¿sí? Una vez que llegó a la temperatura seteada a través del control remoto que quiere el usuario, la unidad exterior se va a detener, el motocompresor se va a detener, por eso es on-off, prende y apaga. En cambio, la tecnología inverter lo que hace es regula la potencia del motor. ¿Cómo regula la potencia del motor? Sí, le varía la frecuencia al motor, haciendo que el motor tenga más revoluciones o menos revoluciones, haciendo que haya más volumen de refrigerante o menos volumen de refrigerante, ¿sí? Va fluctuando en base a la temperatura. Esto hace y logra lo siguiente, como le escribí acá: consume un 35% menos que un equipo on-off. A tener en cuenta lo siguiente, miren acá en este gráfico, ¿sí? Que hay en pantalla, el comportamiento de aparato de aire acondicionado. Tenemos on-off en gris y tenemos en verde el inverter. Miren cuando arranca en primera instancia, ¿sí? Tiene un pico de arranque en consumo, ¿sí? En consumo y en temperatura también. Este gráfico lo podemos tener como lo que es no solo en consumo, sino en temperatura. La diferencia que tenemos de un equipo a otro, que va a hacer que el equipo inverter haga el ambiente mucho más agradable que el equipo on-off, ¿sí? Si fuera en consumo el gráfico, lo que hace es esto, mire, pega un pico de arranque, baja, pega un pico de arranque, baja, pega un pico de arranque y baja. Lo que hace un equipo inverter en consumo es va acelerando de a poquito en primera instancia y después va a bajar, va a tener una carrera descendente con respecto al consumo, ¿sí? Pero no tiene picos de arranque. Esa es la gran diferencia que tenemos y eso hace de que el consumo sea un 35% menos. El gráfico sería así, miren, un on-off, ¿sí? El gráfico de consumo en amperes se mide, ¿no? Sería así, cuando arranca se va para arriba, corta, se va para arriba, corta, arranca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengamos en cuenta que un equipo on-off o cualquier motocompresor de refrigeración en el momento de arranque triplica el consumo nominal, ¿sí? Triplica y a veces un poquito más también. Entonces, ¿qué pasaría con un inverter? Con un inverter hace lo siguiente. Mira, el inverter hace así. Arranca de acá abajo, ¿sí? Acelera y después baja, acelera, baja y hace esta curva, ¿sí? Hace esta curva. Entonces, lo que no tiene son estos picos de arranque, que la verdad que para la energía que tenemos, en este caso en Argentina, ayuda y muchísimo, ¿sí? Ayuda muchísimo, porque esto estaría más que bien, por ejemplo, en zonas donde hay muchos edificios, quizás en una manzana, donde hay muchos edificios de muchos pisos y hay en algún momento lo que se llama coincidencia de encendido. Cuando hay coincidencia de encendido, puede ocurrir que los equipos donde la gente llega de su trabajo, pero alrededor de las 18 horas, ¿sí? 19, hay coincidencia de encendido de equipos. ¿Qué es esto? Bueno, puede ocurrir que
prenden el equipo. Acuérdense que yo estoy hablando de un edificio que puede llegar a tener 200 equipos, pero en una manzana hay 10 edificios. Miren la cantidad de equipos que hay. Entonces puede haber esa coincidencia de encendido, equipos comunes on-off, donde coincide el arranque, ¿sí? Y triplica el consumo nominal. ¿Qué pasa con la tensión ahí? Hay muchas posibilidades de recalentamiento de línea, muchas posibilidades de que caliente un transformador y se quede sin tensión, ¿sí? La manzana y varias más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace un equipo inverter? ¿En qué lo favorece? Lo favorece en esto. El equipo inverter, cuando arranca el motor, lo que hace es ir acelerando de a poquito ese motor, ¿sí? Va acelerando hasta llegar a su... si yo lo prendo de entrada y hace mucho calor, va a llegar al 100%, que es muy difícil que llegue al 100% de su rendimiento del motor, solamente es por un instante. Una vez que este equipo empieza a enfriar y el ambiente va bajando su temperatura, el motor también va bajando su velocidad gradualmente, porque el sensor que tiene adentro, el sensor de temperatura, en vez de darle una señal de que pare el motor, no, le da una señal a la unidad exterior que traduce, que hace que le baja la frecuencia al motor y empieza a regular. ¿Sí? ¿A regular qué? La velocidad del motor. Entonces, esos 100% que estaban dando al principio, porque el ambiente estaba caluroso, se empiezan a transformar, que el motor empieza a funcionar en un 80%, en un 70%, ¿sí? En un 60%, en un 50%, en un 40%, hasta que llega un momento que ustedes lo escuchan muy suavecito. ¿Por qué? Porque el ambiente está frío, ¿sí? Pero el equipo no corta. De momento que arranca el sistema, todo el equipo de aire acondicionado, la unidad exterior no corta, no va a parar. Pero de todas maneras, hace que consuma un 35% porque no tiene los picos de arranque. Y porque aparte, este equipo, vamos a suponer, en igual capacidad frigorífica, los dos de 3000, consume 5 amperes constante, y cuando arranca triplica. Este consume 5 amperes cuando está al 100%. ¿Sí? Entonces, cuando está al 80, cuando está al 70, cuando está al 60, acá consume la mitad. De repente, en una hora y media de uso, va a estar consumiendo 2,5. Ahí tenemos la diferencia de un equipo inverter, ¿sí? Con respecto a un on-off. Pero no solo es eso. También va a regular. Hay equipos inverter que solo tienen compresor inverter. Hay otros equipos que están un poquito más avanzados, otras marcas que no solo tienen el compresor, sino también tienen los dos forzadores, el forzador de la unidad interior y el forzador de la unidad exterior, que de hecho regula su velocidad dependiendo de la temperatura exterior, ¿sí? Si hace mucho calor, acelera ese motor, y si no hay muy alta temperatura, regula y anda más despacio. Eso es por la tecnología inverter, que también le agregaron a los motores forzadores, donde antes solo era el compresor. Pero digo, no todos los equipos tienen los 3 motores inverter, son pocos, ¿sí? Sí, el compresor, el que dice inverter, compresor inverter seguro. Pero más allá de eso, de esa tecnología que va a tener este sistema, tenemos que el comportamiento en temperatura de uno a otro. Como les decía hoy, este gráfico es de temperatura. En línea gris, los on-off, y en línea verde, el inverter. Miren estos, arrancan los dos, ¿no es cierto? Y enfrían los dos. Bien, ¿qué pasa cuando cortó el on-off? La temperatura descendió. ¿Sí? Acá vuelve a arrancar, ¿sí? Vuelve a arrancar. Arranca. Miren la temperatura que mantiene el inverter. Traduciéndolo. Si yo pongo un equipo on-off en 24 grados, lo seteo en 24 grados al control remoto, va a haber momentos que en el ambiente puede haber cerca de 22. ¿Sí? 22, 22.5. Y puede haber momentos que en el ambiente puede haber 25.5 o 26 en alguna ocasión.
¿Eso qué hace? Y que tenga un diferencial de temperatura, entre 1,5 grados y 2, entre que para y arranca. En cambio, el inverter, el equipo inverter, te hace el ambiente más agradable. ¿Por qué? Porque el diferencial de temperatura se va de lo seteado medio punto para arriba, medio punto para abajo. ¿Está bien? Si yo seteo en el control 24 grados, en algún momento puedo tener 24.5 y en algún momento 23.5. Pero no se pasa de ese rango. Lo cual, vuelvo a repetir, me hace el ambiente más agradable. Esa, digamos que es otra de las ventajas. La otra ventaja tiene que ver con el sonido. ¿Cómo con el sonido? Sí, con el sonido. El sonido parece que no, pero según donde esté ubicada la unidad exterior, me voy a encontrar que cuando la máquina exterior para y arranca, genera ruidos. Genera ruido del motor. Cuando empieza a comprimir, a mover todo el gas refrigerante, incluso se nota en la unidad interior, ¿sí? Se escucha en la unidad interior a veces, digamos en el silencio de la noche, cuando no hay ruidos, se escucha que pasa el gas en el sistema, ¿sí? Cuando arranca. Eso en un equipo inverter no lo van a sentir, porque el flujo de refrigerante es continuo, continuamente está pasando refrigerante por el sistema y el motor también está andando. Por supuesto que hay momentos que está regulando, casi ni se escucha, después cuando está más arriba sí van a escuchar como que tiene las revoluciones más altas. Pero a diferencia del otro, tenemos una diferencia notoria de ruido de uno con el otro, Así que eso es un dato más que importante, ¿no? Bien, otro detalle más que importante que tiene un equipo de estas características inverter, por ejemplo, que la unidad exterior tiene 3 sensores, ¿sí? Tiene 3 sensores. Tengamos en cuenta que la unidad interior tiene los 2 sensores como si fuera el on-off, tanto el sensor de ambiente como el sensor de serpentina. Pero la unidad exterior también tiene 3 sensores de características similares a la unidad interior, conocido como termistores también, ¿no? Sensores termistores. Estos sensores controlan la temperatura, por ejemplo, de la salida del compresor, de la descarga del compresor. Toman esa temperatura. Tiene otro sensor en la serpentina, en la unidad exterior, también pegadito ahí para que controle la temperatura del aire. Y también tiene un sensor, ¿sí?, en un componente de la placa electrónica para que no se pase de temperatura y se queme. Entonces, y hay otro que tiene un cuarto más que también te toma la temperatura de succión, ¿sí?, la temperatura de succión. Entonces, en base a eso desarrolla un sobrecalentamiento del gas y hace variar la velocidad del forzador. ¿Está bien? De esa manera hace un control, hace un chequeo, un parámetro de todos los sensores que tiene y decide, si el aire que pasa por ahí no está muy elevado, bajar las revoluciones del motor forzador. Esa es una. Por ejemplo, el otro sensor de descarga del motor sabe que ahí la temperatura siempre es alta. La descarga del motor siempre la temperatura es alta. Entonces, si por determinado tiempo no capta alta temperatura en la descarga del motocompresor, ¿sí?, va a tirar error el sistema. ¿Por qué va a tirar error? Y bueno, porque considera que no tiene gas el sistema. ¿Está bien? Considera que le falta refrigerante, por eso no tiene alta temperatura de descarga. Entonces, digamos que esos sensores que tienen en la unidad exterior no solo va a ser para el buen rendimiento, sino también para precaución, para evitar roturas. Así que, por ejemplo, si le faltara algo de refrigerante, también puede sensar que tienen retorno de gas muy frío, ¿sí? Muy frío, entonces también puede llegar a tirar error. Tengamos en cuenta que los equipos hoy en día se manejan por código de fallas, ¿sí? Por código de fallas. Fíjense acá en la bornera, en la pantalla, que tenemos, vamos a tener una bornera con cables de interconexión en un equipo frío-calor, ¿sí?, en un equipo frío-calor, diferente al on-off, ¿sí? Acá vamos a tener un cable menos, vamos a tener L, N y S,
y el cable de tierra va acá sujeto a la chapa, ¿está bien? En un equipo frío-calor on-off, teníamos la bornera, ¿se acuerdan? Teníamos 1, N, 3 y 4 más tierra. En este tenemos un cable menos, ¿sí? Después la instalación es exactamente igual que el otro, no cambia nada la instalación, excepto de que nos cambia así la bornera, con un cable menos. Fíjense que acá le llegan 220 desde la unidad interior y este cable, el que dice S, es el de comunicación entre unidades. Es una señal digital que viene entre unidades, ¿sí? Que viene entre unidades, lo cual le va a informar al equipo exterior si arranca en frío, si arranca en calor, qué pasa con la temperatura interior y todo. O sea que a través de un solo cable va a hacer toda esa comunicación. Hay otros equipos, ojo, hay otros equipos que tienen otro más. Es una bornera tradicional de 5. Esto varía según la marca. Y también hay algunos equipos que alimentan desde la unidad exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que no trae el cable de alimentación que comúnmente vemos en un equipo on-off en la unidad interior. No lo trae. Tienen que llevar tensión de 220 volts hacia la unidad exterior y después se comunica con la interior. ¿Está bien? Le manda tensión a través de los cables de interconexión que va a ser el instalador. Pero eso es uno de los detalles. Así que el tema pasa por hacer un arreglo en estos sistemas. Nosotros tenemos adentro tenemos una placa, ¿sí? Con dos sensores, como si fuera un on-off. Y afuera tenemos una placa que es la más importante en un equipo inverter, ¿sí? Es la más importante. ¿Por qué? Porque el motocompresor es un motor que funciona con corriente continua trifásica, lo cual tiene una placa que se encarga de convertir la corriente de alterna de 220 volts en este caso a una corriente trifásica continua para poder variar la frecuencia del mismo, ¿sí? Así que ahí vienen un poco los problemas para poder saber dónde está la falla. Porque les digo qué pasa. Lo ideal en un equipo inverter, y es difícil conseguir incluso, pero lo ideal es tener un escáner, ¿sí? Un escáner es un aparatito así chiquito que se conecta, se destapa la unidad interior y tenemos un cable de acceso para conectar el escáner y nos va a decir qué está pasando con una aplicación en el teléfono. Nosotros vamos a bajar una aplicación de la marca de ese equipo para poder escanearlo y podemos manejar el equipo desde el control y nos va a decir cuál es la falla, porque si yo me guío por el código de error, vamos a suponer que me tira un error E4, ¿sí? Vamos a googlearlo, buscamos error en equipo Surrey, pongámosle E4 y me tira error de comunicación. Bien, error de comunicación, no me está diciendo mucho. El tema es, ¿cómo sé yo si el problema de comunicación lo está teniendo la placa interior o la placa exterior? ¿Sí? No lo sé porque no puedo medir ese cable de señal con un tester como para saber si estoy teniendo problemas o no. ¿Sí? Es una comunicación digital, vuelvo a repetir, que no lo puedes hacer con un tester. Te puede tirar algún valor, pero es difícil saber si realmente el problema está en la placa de la unidad interior o en la placa de la unidad exterior. Y yo no le puedo decir al cliente, bueno, mire señor, para que esto funcione bien tenemos que cambiar las dos plaquetas. ¿Por qué? Porque son muy costosas, ¿sí? Estamos hablando de un poco más del 50% del equipo, las dos plaquetas. Entonces, no puedo, vuelvo a repetir, decirle, no, vamos a cambiar las dos. Tampoco puedo decirle, mire, vamos a probar con cambiarla de la unidad exterior. Ahora resulta que pongo la unidad exterior, me sigue tirando el mismo error, va a tener que cambiar la otra. Así que, para esos problemas necesitamos de un escáner que sí me va a decir cuál es la problemática y cuál es la placa que está teniendo defecto, ¿no? Después, por ejemplo, ¿qué falla puede hacer el técnico? Mejor dicho, ¿qué falla puede reparar el técnico en un equipo inverter? Bueno, lo que está al alcance del técnico va a ser una carga de gas refrigerante, ¿sí? Y si tiene alguno de estos sensores en mal estado, ¿sí? Tenemos 2 adentro y 3 afuera o 4.
eso podemos chequear y puede hacer que el equipo empiece a andar mal. Después suciedad, por supuesto, como cualquier equipo. Eso es más que imprescindible, tenerlos limpios. Así que eso lo podemos hacer. Ahora, cuando aparecen fallas que te tiran error, conviene tener un escáner. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos controlar gas refrigerante, controlar los sensores. Les recuerdo que esto no lleva capacitor. No lleva capacitor de arranque, estos motor. Tienen una placa que regula todo, que es estos sistemas que ahora les muestro. Es una placa, vuelvo a repetir, esperen que la busco acá y se las muestro. Es una placa que tiene muchos componentes, ¿sí? Tiene muchos componentes, fíjense, tiene unos capacitores grandes, ¿sí? Fíjense que son 3, que esto va a tener un puente de diodo rectificador para que rectifique esa corriente de alterna a pase a continua, y con estos capacitores va a regular esa tensión, convirtiéndola después del puente de diodo en trifásica para que empiece a modular el compresor a través de otros componentes que tiene la placa, ¿sí? Ya vamos a ir viendo en el equipo, la clase próxima, las placas dónde están, qué otros componentes tiene afuera, ¿sí? Y más o menos les voy a ir mostrando cómo está dividida lo que es fuerza de lo que es comando en este tipo de placas, para que puedan hacer algún chequeo, ¿no es cierto? También, de repente si ven algo... el tema es si se queman estos componentes, hay gente que se dedica a reparar estas plaquetas, pero el tema es si se queman estos componentes. ¿Qué son estos? ¿A qué me refiero a estos componentes? Bueno, los microprocesadores, ¿sí? Los microprocesadores se llegan a quemar, es difícil conseguir el repuesto, hay que pedirlo, va a tardar mucho tiempo. Entonces, si de repente a vos te toca que vas a ver un equipo en época de verano y le decís al cliente, mire, sí, tiene arreglos, estas plaquetas se pueden reparar, no hay problema, pero tardan 3 meses, no podés dejar a un cliente con 3 meses sin aire acondicionado. Entonces hay que resolver ahí. ¿Y cómo hay que resolver? Sí. Existen unas plaquetas que son universales. No queda el equipo ni parecido a lo que es original. ¿Por qué ni parecido? Y no, porque tiene una plaqueta para colocar en la unidad interior y tiene una plaqueta para colocar en la unidad exterior. Pero hemos hecho una revisión de esas plaquetas universales y el compresor no varía su frecuencia. Va a funcionar, pero como si fuera un on-off. Va a arrancar, ¿sí? Va a arrancar al 100% y después va a parar. Pero no le varía la frecuencia. La verdad que es gastar plata, dinero para hacerle ese arreglo al cliente para que no quede sin aire, pero el equipo que tenía no va a ser el mismo. Así que no conviene hacer ese trabajo, a no ser que haya salido una plaqueta mejorada, que la verdad la desconozco, pero a lo mejor salió una plaqueta universal mejorada que sí hace que varíe la frecuencia y el motor empiece a modular, ¿sí? Pero si no, yo no les recomiendo esa placa para que la pongan. Que lo quiera poner, bienvenido sea. Tampoco es barata, ¿eh? Tampoco barata, va a salir el 50% de lo que sale la placa original. Un 60% también, un 60% aproximadamente. Entonces, eso a tenerlo muy en cuenta. Así que, vuelvo a repetir, el técnico lo que puede llegar a hacer en un equipo inverter es instalarlo, porque la instalación es de igual manera que un equipo on-off, ¿sí? Acá no cambia nada. Y después, con lo que es carga de gas. Acá es carga de gas, bueno, acá la carga de gas, le puedo asegurar que lo ideal es vaciar el sistema, buscar la fuga y cargarlo por peso. Ahí no dan vueltas, hay que cargarlo por peso. ¿Por qué? Porque varía, nada que ver con un on-off, las presiones son similares, por supuesto, pero te varían las presiones en base a la temperatura, ¿sí? Puede estar en 140, puede estar en 145, puede estar en 120 según la temperatura ambiente. Entonces, como vos no sabés cuál es la presión ideal por la temperatura que tenés ambiente, lo ideal es por peso. Se van a fijar en la etiqueta del equipo, ¿sí? De la unidad exterior, qué cantidad de refrigerante lleva y lo van a cargar a través de una balanza. Entonces ahí van a hacer un trabajo bien hecho para no tener problemas y después que el equipo sigue funcionando como si fuera de fábrica.
Ténganlo muy presente eso con lo que es carga de gas, equipo inverter. Por supuesto, tener una balanza requiere de más tiempo, de más precisión, de otro gasto, y una carga de gas de un equipo inverter, aquel que considere que lo puede cobrar un poco más, cóbrelo un poco más porque está bien cobrado, a diferencia de un equipo on-off, ¿sí? Vuelvo a repetir, requiere de más tiempo, de alguna herramienta más, en este caso la balanza. Entonces, que le diga que sale un poco más cobrarlo, no se hagan problema, que está bien cobrado, ¿sí? Lleva tiempo, y no solo tiempo, inversión en herramientas, ¿no? Que eso hace que el producto final del arreglo salga un poco más caro. Así que esos son los detalles y las diferencias que tenemos en un equipo inverter con respecto al on-off. Yo, si me preguntan, ¿son buenos esos equipos? Son buenos, la verdad que sí, si están bien instalados. Yo le veo una sola contra. Hay equipos que son más económicos, inverter más económicos, que esta plaqueta que tiene la unidad exterior, esa plaqueta que tiene la unidad exterior, precisamente está en la unidad condensadora, en la unidad exterior. Está dentro de una caja, ¿sí? En una caja, pero hay algunas que no son una caja tapada hermética. Entonces la placa está sometida a la unidad exterior, donde la intemperie tenés frío, puede caer una helada y demás, y después puede condensar, y está dentro de un lugar húmedo. Un sistema electrónico con tanta tecnología en un lugar húmedo, y bueno, puede provocar fallas, ¿sí? Así que es la única contra que yo lo veo con respecto al diseño en algunos equipos más económicos. En equipos de mayor categoría van a ver que está dentro de la unidad exterior, dentro de una caja plástica donde está más cubierta y más al resguardo precisamente de lo que le estoy diciendo, ¿no? Así que ya se van a encontrar con esos equipos, van a ver cómo varía el consumo, que lo vamos a ver en la clase que viene en marcha, ¿sí? Cómo varía en base a la temperatura. Bueno, abrazo para todos, nos vemos en la clase próxima.